Hola, buenas tardes, bienvenido a este evento tan importante en materia de cuestión jurídica. Quiero empezar felicitando a los organizadores, a Shana Publicidad y al invitado que fueron para apoyarlos a la Universidad Cleo, Campus Ciudad de México. Su servidor, Julio César Maldonado Ledesma, actualmente ocupo el cargo de subdelegado de la Unidad de Investigación y Litigación en el estado de Nayarit y bueno, un honor poder participar con todos ustedes. Los temas que abordaré es lo que es flagrancia y los niveles de contacto. Para muchas personas, abogados en el ámbito, tal vez sea algo muy sencillo o irrelevante. Sin embargo, ahorita con el sistema acusatorio, para mí, que yo estoy inmerso en esos menesteres del sistema acusatorio que trabajo con detenidos, es de suma importancia porque esa es la base, son los cimientos para llegar a tener un buen logro en el juicio. Bueno, para empezar, esta plática que yo les voy a dar, se les han concedido estas instrucciones a la Marina, a la Sedena, a la Guardia Nacional, ahora Guardia Nacional División Caminos también, Policía Estatal y Policía Municipal. ¿Por qué? Porque son la base de lo que tienen que hacer su actuar. Para mucha gente, reitero, es muy fácil el estar haciendo cuestiones de seguridad pública cuando la realidad es que no hacen correctamente su papel. Es por eso que mucha gente actualmente dice que el sistema acusatorio no sirve y que ya está la famosa puerta giratoria, cuando eso no es verdad. Lo que pasa es que no hay capacitación en los tres niveles de gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal. Ha habido capacitaciones, pero no profunda. Y dígase eso hablando de las cuestiones de seguridad pública. Luego entonces, el tema, reitero, vamos a empezar más que una conferencia, voy a dar una plática, voy a tratar de ser muy simple, muy sencillo y poniendo ejemplos para ser más claro. Bueno, el protocolo que tiene un sustento, el protocolo de actuación del primer respondiente, pues tiene su sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Víctimas y la Ley de la Guardia Nacional. Esta nueva Ley de la Guardia Nacional trae cosas innovadoras, trae cosas interesantes, ya le da la participación para colaborar, para hacer cuestiones de seguridad pública, cosa que es sumamente importante. De igual manera, para actuar, para realizar su actividad, las corporaciones involucradas en seguridad pública también están avalados por instrumentos internacionales, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Código de Conducta, entre otros manuales circulares de todo lo que concierne a su actividad. En el ámbito local, pues estamos hablando de las constituciones locales de los estados, de la Ciudad de México, las leyes relacionadas con la seguridad pública de cada una de las corporaciones, los códigos que tienen las policías estatales, códigos de conducta, y en la ley orgánica de las procuradurías o fiscalías estatales y claro, de la Fiscalía General de la República. Para esto también ya hace tiempo ya ha habido jurisprudencias donde dan atribuciones a las Fuerzas Armadas para practicar en conjunto con las corporaciones de seguridad pública para que ellas puedan realizar cuestiones de prevención del delito. ¿A quién se le llama, a quién se denomina primer respondiente? Es aquella autoridad que tiene funciones de seguridad pública y que llega al lugar de la intervención. Esto es,
es el sitio en el que se ha cometido un hecho probablemente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo. ¿Bajo qué supuestos actúa el primer respondiente? Son 3 supuestos: lo que es la denuncia, lo que es la localización, descubrimiento o aportación de indicios o elementos materiales probatorios, y 3, flagrancia. ¿A qué se refiere la denuncia? Puede haber una denuncia donde un ciudadano acude personalmente ante la autoridad que está viendo en la calle y le dice: ¿sabes qué está pasando tal hecho? Están asaltando, están violando, están haciendo, secuestrando o están fumando consumiendo alguna droga en X lugar. O bien, a través de una denuncia anónima, ya sea a la oficina directamente de la Fiscalía General de la República, el 911, cualquier de esas situaciones. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? La policía. Háblese policía, háblese Sedena, háblese Marina, porque ellos también reciben Guardia Nacional, ellos también reciben ese tipo de denuncias. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, arriban al lugar y verifican si es positiva o no. Si en caso de no ser positivo, pues simplemente se archiva la denuncia que sea interpuesto, ya sea de manera personal o de manera telefónica, y ya. Pero ¿qué pasa si sí es positiva? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el primer respondiente en el lugar de la intervención? Primero, pues verificar que efectivamente sí hay indicios en los que se presuma que existió un hecho probablemente delictivo y que, bueno, estos ya fueron consumados. Se hace una valoración del lugar en donde se va a intervenir, y si hay personas lesionadas o que sean víctimas, pues se les tiene que dar una atención de manera inmediata, dándole los cuerpos de auxilio para que ellos los valoren y los atiendan. Y claro, lo más importante, tienen que preservar ellos el lugar para que no se contamine el mismo, y así no puedan los peritos, los policías, ya la policía que va a procesar junto con los peritos, pues ya no tenga indicios de que hayan sido contaminados. ¿Cuál es la evaluación inicial del primer respondiente? Tiene que documentar el lugar, tiene que identificar los riesgos iniciales, se requiere apoyo en caso que sea necesario. O sea, háblese de un asunto en flagrancia donde tengan personas secuestradas o están personas armadas, o bien, ya cuando está consumado, pues tienen que hablar a la policía para procesar junto con los peritos. Y luego recorrer perimetralmente el lugar de la intervención. ¿Y en qué tienen que priorizar? En la protección del lugar de la intervención. Es decir, si es un lugar abierto o bien es un lugar cerrado. Tienen que hacer inspecciones, tienen que hacer entrevistas y la documentación o el registro que se levante para eso. Y luego, este primer respondiente tiene que hacer la entrega, recepción del lugar de la intervención. Y esto se formaliza, reitero, se le entrega a la policía para procesar este lugar junto con los peritos. Y es lo único que hacen es apoyar para la preservación. Como segundo punto, después de la denuncia, encontramos lo que es localización, descubrimiento o aportación de indicios y elementos probatorios. ¿Qué es esto? La localización, descubrimiento o aportación. ¿Esto a qué se refiere? Es decir, no hay denuncia de por medio, no hay denuncia, pero van haciendo un recorrido los elementos de la Sedena, la Marina, la Policía Estatal, y de repente pueden encontrar ya sea un narcolaboratorio en pleno cerro o un campamento de adiestramiento, que ha sucedido. Aquí en el estado de Nayarit hemos tenido varios asuntos de esos que les comento, en donde, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si no hay detenido y es campo abierto, no pasa absolutamente nada. Lo pueden recoger, lo llevan a la oficina, lo embalan, hacen su informe, su denuncia, su informe policial homologado y lo entregan a los policías para mandarlo a la bodega de indicios y hacer los peritajes correspondientes. ¿Sí?
Eso es lo que podemos ver, que las autoridades encargadas de seguridad pública están expuestas para que también en este tipo de situaciones ellos puedan conocer por sus propios sentidos y de manera sin denuncia de por medio, puedan conocer hechos probablemente delictivos. Y ahora sí, entramos a lo que es la flagrancia. La flagrancia, como nos marca nuestro numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público, y existirá un registro inmediato de la detención. Esto se pasa a los artículos 147 y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El 147 que establece cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y esta con la misma prontitud al Ministerio Público. ¿Esto qué es? Si yo como ciudadano veo que alguien, una persona, está asaltando a otra o un automovilista atropelló a alguien, yo como ciudadano y tengo la posibilidad y me atrevo a arriesgarme, puedo detenerlo. ¿Y eso a cuál autoridad lo voy a entregar? Pues si yo veo un tránsito municipal, un tránsito estatal, una policía municipal, a él es el que se lo voy a entregar y le voy a decir, yo fui testigo y pasó este hecho que tiene apariencia de delito. ¿Él qué tiene que hacer? Ponerlo a disposición del Ministerio Público y uno de los testigos, pues voy a ser yo. Esa policía me va a tener que poner a mí porque yo le estoy entregando a esa persona que cometió un hecho con apariencia de delito. ¿Sí? Para esto, una vez que detiene la autoridad, la autoridad encargada de seguridad pública a la persona, tiene que hacer un registro, ya se deben hacer los registros, es el primer registro. Ellos detienen, le dan los derechos y ellos ya por una plataforma tienen que hacer el registro de detenidos, tienen que poner su nombre, su edad, su sexo y una síntesis muy pequeña de cómo fue la detención. Posteriormente ya cuando llegan al Ministerio Público y se le da al Ministerio Público y la policía ministerial, también ya le da el seguimiento correspondiente. Bueno, el artículo 147, en otro apartado, dice que los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizar el registro de la detención. Es lo que les estoy comentando. ¿Cuáles son los supuestos de la flagrancia? Bueno, es el momento de cometerlo. Si yo como policía voy caminando, veo una persona que de repente en la cintura veo que trae un arma, pues inmediatamente se tiene que tener una flagrancia pura. Ahí no hay algo que me impida como cuerpo de seguridad pública de detenerlo. Inmediatamente lo puedo hacer. O bien, otro supuesto es inmediatamente después de cometerlo. Y se divide en dos fracciones. Uno que dice que sea sorprendido y más persecución, sorprendido y se haga una persecución material e ininterrumpida. ¿Esto qué se hace? Todo esto se tiene que, si se llega a hacer un operativo cuando hay, por ejemplo, algún homicidio, un asalto a banco, a un transeúnte, y que se hace la operatividad y que a las 2 horas, a la hora, a la media hora es detenido, todo ese momento que se está haciendo el operativo para la persecución se tiene que asentar en el informe policial homologado para poder acreditar este supuesto. Y el segundo supuesto es el señalamiento de víctima, ofendido, testigo o quien intervino y que traiga el objeto, instrumento, producto del delito o cuente con indicios o información que hagan presumir fundadamente su intervención. En este caso es muy difícil que se dé un supuesto así
sí se puede dar, pero la persona, si es señalada la persona quien trae el objeto, es decir, ejemplo, a mí me roban la bicicleta, me roban una bicicleta, cuesta muchísimo, y a los 15 días veo a un tipo que trae mi bicicleta. Yo puedo hablarle a la policía y decirle, ¿sabes qué? Esa es mi bicicleta, deténlo, y sí lo pueden hacer. Lo van a poner ante el Ministerio Público, lo van a presentar. Yo debí de haber puesto mi denuncia con anterioridad. Le van a tomar sus generales, lo van a entrevistar, se vaya, porque no hay flagrancia, es difícil, pero ya hay un señalamiento, ya va a quedar señalado y el Ministerio Público tiene la obligación de proseguir con la investigación. ¿Sí? Esto, lo que les acabo de comentar, esto viene en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué acciones se toman durante la detención en flagrancia? Pues se evalúan las circunstancias de los hechos que se están cometiendo, si es viable la detención, se tiene que dar protección a las víctimas, o qué pasa si no se materializa la detención en ese momento. Todo eso se tiene que evaluar. Cuando se detiene una persona que haya cometido un delito en flagrancia, yo voy a entrar un poquito a los niveles de contacto. El uso de la fuerza. Esto ya son cuestiones, lo que es uso de la fuerza, la verbalización, el control de contacto, reducción física de movimientos, uso de la fuerza no letal, uso de la fuerza letal. Ya son técnicas que cada una de las corporaciones prepara a su personal acorde a los institutos de formación o acorde a la capacitación en los que ellos estén inmersos y que los estén capacitando. En el 2008 fue la reforma al sistema acusatorio y es lamentable que ahorita, al día de hoy, muchas corporaciones no están suficientemente capacitadas. Es por eso que los asuntos se caen, por eso yo les decía en principio, esta es la base para tener un buen asunto, tener las fortalezas legales y poderlo llevar a un buen juicio y tener todas las expectativas, la certeza de que se va a ganar haciéndose eso. ¿Por qué? Porque no ha habido esa capacitación, esa profesionalización profunda. Los políticos no se han dedicado a hacer esa responsabilidad que tienen con la sociedad para preparar. Es lamentable que ahorita, al día de hoy, policías municipales, estatales o a nivel federal, no sepan qué es flagrancia, no sepan qué son los niveles de contacto y que lleguen a poner a disposición a personas que no sepan hacer un informe policial homologado, que no sepan qué es una cadena de custodia. Y entonces, ahorita sí es decir, es la puerta giratoria. No es puerta giratoria. El sistema acusatorio es sumamente importante. Es para gente, con todo respeto, es para gente inteligente. Se tiene que hacer. Hablando de flagrancia, se pueden hacer muchas cosas. Hace tiempo, en el municipio de Bucerías, iban 2 camionetas de la Marina. En eso ven a 2 personas a cierta distancia que se paran corriendo y cruzan de banqueta con unas armas. Llevaban armas largas. Les dicen que se detengan y hacen caso omiso. Siguen caminando de manera apresurada y en eso uno de ellos se voltea y los apunta. Entonces, al momento en que las personas se voltean y les apuntan a los elementos de la Marina, estos inmediatamente también se ponen en posición y les dicen que bajen las armas, a lo que el sujeto, uno se introduce en domicilio y el otro va caminando hacia atrás y se introduce al domicilio. Ahí tenemos una flagrancia. ¿Qué fue lo que hicieron los marinos? Los marinos, al momento de ver eso, se introdujeron también al domicilio. ¿Y qué creen? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el Código Nacional nos establece 3 posibilidades para introducir a un domicilio. El más común es a través de una orden de cateo. 2, por la autorización del propietario, dueño o quien haga las veces de él.
Y 3, ante un peligro real, actual e inminente. Ante esa situación, al verse amenazados los elementos de la Marina, ingresaron al domicilio, detuvieron a 9 personas. En el interior fueron como 12 armas largas, 5 cortas, cientos de cartuchos, ponchallantas, entre otras, no recuerdo qué cantidad de marihuana encontraron ahí. ¿Qué es lo que hace qué fue lo que hicieron los marinos? Inmediatamente dan aviso al Ministerio Público, se detienen a estas personas, se le leen sus derechos, se hace el registro ante el sistema informático, que es el Registro Nacional de Detenidos, y posterior a ello se llevan a la delegación de la Fiscalía General de la República. ¿Qué se tiene que contar? Se hace el informe policial homologado. Ahí viene también, junto con eso, la cadena de custodia de todos los objetos producto del delito. Se tiene que llevar, ya se presentan ante el Ministerio Público, ya con el certificado médico. Y se hace la puesta a disposición y se hace la materialización ya ante el Ministerio Público y se hace la entrega física de los detenidos. Y todo eso del informe policial homologado, reitero, tiene que contar mínimamente el certificado médico, acta de lectura de derechos, cadena de custodia y los actas de aseguramiento, así como el registro de los documentos. Todo lo relacionado en el procesamiento es entregado por el responsable de quien la hizo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué son los controles provisionales preventivos. Ya hablamos de lo que es la flagrancia. La flagrancia ya nos quedó claro que es al momento mismo de estarlo cometiendo o posteriormente una vez haciéndose la persecución, o bien el tercer supuesto que es con el señalamiento de la víctima y que la otra persona traiga el objeto producto del delito consigo. Sí, que hay un señalamiento directo. ¿Pero qué es el control provisional preventivo? Actualmente ya las corporaciones ya no pueden restringir el libre tránsito a las personas nada más por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su apariencia, con el famoso sospechosismo. Ya no se puede, ya no, por eso, precisamente por eso se caen los asuntos, porque no tienen la capacitación. Ya hay informes policiales homologados que siempre los agarran orinando, los agarran borrachos, cuando no hay, o bien, tratándose de los operativos que hacen las policías estatales o la Guardia Nacional División Caminos, donde detienen a las personas, buscan, encuentran, y ya no dicen, ya no establecen absolutamente nada de esa situación, ¿no? Se tiene que establecer cómo llegaron, cuáles son los niveles de, qué se requiere para tener un control provisional preventivo, cuáles son los parámetros, qué es lo que busca ese control preventivo. Bueno, la finalidad de los controles preventivos son 3. 1, claro, pues evitar la comisión de un delito. 2, salvaguardar la integridad de la vida de los agentes policíacos. Y 3, corroborar la identidad de alguna persona con base en la información de los delitos que previamente se hayan denunciado. ¿Esto qué es? 2 cosas. Regresamos a la denuncia. Si tenemos una denuncia anónima, ejemplo, en tal carretera va a pasar tales vehículos o tal tráiler con cargamento de droga, X droga. Esa denuncia se tiene que documentar. Venga del 911, se haya residido en un cuerpo policíaco, se tiene que denunciar, se tiene que dar vista al Ministerio Público y al MAD del operativo, porque caso contrario, eso se invalida si se demuestra lo contrario. Ejemplos, en el estado de Nayarit hemos llevado a cabo, en el tiempo que yo llevo en el cargo, 2 sobreseimientos. ¿Por qué se solicitaron sobreseimientos? Con la autorización de la Ciudad de México de la superioridad, porque todos tenemos que reportar y hacerlo. Un caso, precisamente, supuestamente había una denuncia de un autobús con droga, y sí se encontró la droga. Fue una corporación policíaca de aquí del estado de Nayarit. Van en la carretera, detienen y sí encuentran. Ponen a disposición, se hace todo.
Cuando vamos a control de detención, lo que nunca nos presentaron fue, nos presentan la denuncia, el formato de una denuncia que se recibió de manera telefónica y anónima. Vamos al control de la detención y se pasa el control de la detención, se formula imputación y el defensor particular se va al término constitucional, que es lo que y solicita la intervención, el interrogatorio de los policías aprensores. Curiosamente, no acuden estos elementos. A mí se me hizo muy extraño. Cuando íbamos entrando a la audiencia, encuentro un policía y le digo, oye, ¿sí recibieron la llamada? Y él me dijo, sí, licenciado, sí la recibió, seguro, sí, porque el papel ahí estaba. Ok, bueno, no fueron los policías, no se presentaron. Afortunadamente para la fiscalía, el defensor no supo incorporar los medios de convicción, porque él había ofrecido varios, tanto documentos como testimoniales, como el interrogatorio y contrainterrogatorio de los policías aprensores. No lo supo incorporar. Entonces el juez jamás se dio cuenta que los policías no acudieron a la audiencia. Bueno, ya, se vincula, queda prisión preventiva, ya, nos vamos a la investigación complementaria. En la investigación complementaria, pues tenemos que rastrear esa llamada para ver si existió. Tenemos que solicitar a Telmex, a Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República para ver de dónde provino, a qué horas provino y si es cierto. Y nunca hubo esa llamada. Entonces les empezamos a preguntar a ellos y nos dicen, es que pues sí hubo. Se empiezan a contradecir. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues tuvimos que desistir. ¿Qué solicitar el sobreseimiento? Tuvimos que solicitar el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque esta es la teoría del árbol, de las manzanas del árbol envenenado. Desde los cimientos está mal, no podemos. Los jueces de control federales son sumamente garantistas. Otro ejemplo, otra corporación policial, aquí en el estado de Nayarit, llegan con una persona que trae armas y droga. Y dicen, en el informe policial homologado, que nada más 2 patrullas llegaron y que traía un morral de color negro y que en el interior hicieron una revisión y que él de manera voluntaria se los entregó. Ok, nos vamos a control de detención, pasa toda la etapa, imputación, vinculación, no hay ningún problema. En la investigación complementaria nos allegamos de videos, porque fue en una zona céntrica y ahí hay varios edificios de gobierno y había cámaras. Y nos damos cuenta de que esta persona, en primera, no hubo denuncia tampoco. En segunda, no traía ninguna mochila, no había ninguna mochila. Llegaron como 6 o 7 patrullas. Se ve cómo se lo llevan, cómo lo empiezan a empujar. No trae ninguna mochila y luego lo suben a una camioneta, a una patrulla. Con eso vemos que nos están mintiendo. Cuando les hablamos para decirles a ver qué había pasado, les dijimos, a ver, ¿ustedes están conscientes de lo que hicieron? Sí. Vean su informe policial homologado, sí. Y ellos, como buen policía, sí lo hicimos, no, y nada, no. Oye, pero va a haber un interrogatorio y contrainterrogatorio. No, nosotros los vamos a sostener. No, pero es que no es así, o sea, díganme la verdad. No, es que sí fueron así los hechos. Ustedes, o sea, esto que están escribiendo lo hicieron, sí. Les empezamos a enseñar los videos, los policías empezaron a hacer chiquito, y al final dicen, pues es que son instrucciones del jefe, es que el comandante, es que el director, es que el secretario de seguridad, pues es que son instrucciones. Entonces, nosotros, cuando menos, su servidor, como parte del grupo de investigación y litigación, nosotros no nos vamos a exponer a ir a inventar ante el juez de control una situación. Yo no voy a sostener eso por 2 cosas. Simplemente, yo no voy a crear a un delincuente, yo no le voy a sembrar cosas, y si yo me estoy dando cuenta de esto, lo que se tiene que hacer
solicitar el sobreseimiento. Fue lo que hicimos. Yo no me voy a poner en riesgo porque a lo mejor sí es un delincuentazo, pero no podemos estarle inventando cosas. ¿Por qué? Porque la policía, otra vez, no está capacitada. Me voy a poner en riesgo para que el juez, dos cosas, dé vista en contra de los ministerios públicos, dé vista en contra mía, por tratarlo de sorprender, y luego, ¿qué credibilidad va a tener el juez, los jueces de control, ante nosotros ministerios públicos? ¿Qué van a decir? ¿Este otra vez nos va a querer sorprender? No. Nosotros no estamos, como ministerios públicos, no podemos solapar las situaciones de los policías. ¿Y qué es lo que pasó ahí en los dos casos que les comento? El juez ordenó las vistas y ahorita las policías, tanto en el operativo, en la carretera y en esta detención que les comento, pues tienen carpetas de investigación, se están integrando y por lo más seguro pues es que vaya a haber una sanción en contra de ellos. ¿Sí? Bueno, regresando al control provisional preventivo. Esas denuncias se tienen que documentar, ¿sí? Pero hay que saber cómo se tiene que hacer. Es decir, a todos nos han parado en la carretera. Siempre las preguntas principales de los PFP antes y ahora Guardia Nacional División Caminos es: buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿A dónde se dirige? ¿Y a qué se dedica? ¿Por qué los detienen? Ellos sí tienen atribuciones, porque su ley se los establece. Si traen vidrios polarizados, si no traen placas, si no traen luces, si traen el cristal roto, si les falta un faro, todo ese tipo de situaciones, ellos sí tienen la atribución. Anteriormente llegaban y encontramos esta droga, ¿y dónde la traía? O estas armas en la cajuela. Y luego, no, pues lo detuvimos y lo encontramos. Sí, pues, pero ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo llegaste a la droga? No, pues le dije que se bajara y que abriera la cajuela. No, pues esa detención, no, es ilegal. No, pero ¿por qué? Sí, porque sí, primero, tienes que haber una conducta, tiene que haber una conducta evasiva. Cuando tú le preguntas a una persona cuál es su destino y te empieza a contestar bien, no trae placa, ok, ¿le haces la infracción? Sin problema. ¿Le haces la infracción? Llámela, ya me voy. No te pueden revisar, no pueden revisar. Ni en un vehículo, ni en tu persona, no te pueden revisar, siempre y cuando empiece una conducta evasiva. Muchos informes policiales de las policías estatales o municipales dicen, es que lo detuvimos y ante el notorio nerviosismo fue que esculcamos su mochila, la cajuela o el compartimento de los asientos de atrás. Una conducta notoria, evasiva. Es que el notorio nerviosismo. ¿Pero qué hizo? ¿Qué dijo? No, pues estaba muy nervioso. ¿Pero qué hizo? Empezó a sudar, empezó a temblar las manos, empezó a responder de manera negativa. Si hizo eso hay que ponerlo para que el juez de control sepa cuál fue la conducta evasiva. Es decir, llegan, si alguien trae, porque así ha pasado, llegan, a ver, ¿cuál es tu nombre? Fulanito de tal. ¿A dónde te diriges? A tal. Oye, ¿me puedes mostrar tus documentos? ¿Tu licencia de manejar? No, es que no traigo. ¿Tu tarjeta de circulación? No, es que no traigo. ¿Por qué no traes? ¿De quién es el carro? No, es que llevo prisa. ¿Por qué llevas prisa? Es que voy a ir al doctor. ¿Estás enfermo? Sí. Y en eso el policía tiene que establecer eso. Empieza a decir, oye, ¿de qué está enfermo? Es que ya me quiero ir. Oye, tranquilícese, por favor, ¿a dónde se dirige? Es que voy al doctor. A ver, sí, ¿pero qué tiene? ¿Está enfermo usted? No, es que ya me quiero ir, es que llevo prisa. Entonces, una vez que ya el policía se percata de esa conducta evasiva por el tipo de respuesta y comportamiento de la persona, se le solicita que se baje del vehículo y que le permita, que le dé autorización para hacer una revisión. Porque el policía al momento de que llega está preguntándole a la persona del conductor, pero está volteando para todos lados en el vehículo para ver si ve algo anormal, algo extraño. Que muchas veces, muchas personas han sido detenidos porque llevan un arma corta o larga en medio de los asientos. Entonces, o personas secuestradas.
Entonces los policías siempre hacen eso. Si no tienen un comportamiento, no pueden detenerlos. No pueden detener si no tienen un comportamiento o una conducta evasiva ante la solicitud de sus documentos. Una vez que ya se baja, que le piden la autorización, ahora sí empiezan a revisar el vehículo. En caso de que lo encuentren, ese ya es un segundo nivel de contacto. Al momento de encontrar algún objeto ilícito, háblese arma, droga o cualquier otro objeto ilícito, en ese momento se le dice a la persona que va a ser detenida, se le leen sus derechos y se hace el registro nacional, se hace el registro en el sistema del Registro Nacional de Detenidos. Y ya se hace todo lo que ya comenté previamente. ¿Sí? Yo les decía un principio, la flagrancia y los niveles de contacto, a lo mejor para mucha gente es muy sencillo, es muy simple esto, es algo muy simple, pero si no se hace correctamente, por eso se habla de mucha impunidad. Por eso yo les decía, esto es la base para que el Ministerio Público pueda cimentar, tener la base para un buen juicio, para que todas las etapas del procedimiento vayan sin problema. Es por eso que en el estado de Nayarit, a nivel federal, llevamos aproximadamente solamente 3 juicios y todos los demás son abreviados. ¿Por qué los defensores de oficio, en la mayoría, el 90% de los asuntos los traen los defensores de oficio federal? ¿Por qué solicitan los abreviados? Pues si sabemos del abreviado, cuáles son los alcances, cuáles son los beneficios, cuáles son los parámetros que les dan, la reducción que le dan a las personas, es por eso que lo solicitan. ¿Por qué? Porque ven una solidez en las carpetas de investigación, que platican con su defenso y le dicen, si nos vamos a juicio, fíjate que corres el riesgo de que puede ser sentenciado a más, porque yo no veo por dónde. La policía, el primer respondiente, hizo lo correcto. Los datos de prueba que está recabando ahorita en la investigación complementaria del Ministerio Público, pues está haciendo lo correcto. Entonces, hablemos de un delito de transporte que son de 10 a 25 años. Si se va abreviado, estamos hablando que le da una reducción, si mal no recuerdo, de 7 años, 6 meses. Entonces, de 10 a 25 años a que te den 7 años y estás transportando X cantidad de X droga, pues les conviene. Pero ese es el resultado de tener una carpeta de investigación correcta, adecuada, tener los policías, saber dirigir a los policías. Por eso se habla mucho de la trilogía, servicios policiales, policía y Ministerio Público. Los cateos. Tengo la dicha de que los casi 30 cateos que he llevado, ninguno me ha negado los jueces de control. ¿Por qué? Porque se han hecho las cosas correctas y todos han salido positivo. ¿Qué pasa? Llega la denuncia, se acercan los policías, se inicia la carpeta, se manda a hacer la investigación con los policías, se manda a los peritos correspondientes, se traen, dicen que sí es probablemente es positivo, solicitamos el cateo, tiene 6 horas para concedérnoslo, y el criterio aquí en el estado de Nayarit es, lleva a cabo la policía junto con periciales el cateo, pero bajo el mando y conducción del Ministerio Público, y por lo regular siempre nos autorizamos a todos los de la unidad. Y siempre, por lo regular, vamos mínimo 2 ministerios públicos. ¿Por qué? Porque uno tiene que percatarse de lo que está sucediendo en los cateos, qué es lo que se encuentra y si hay personas detenidas. Si uno como Ministerio Público va y trabaja junto con servicios periciales y policía, en este caso federal ministerial, al momento de de judicializar el asunto, que ya traemos toda la película, toda la narrativa, todos los hechos, sabemos qué encontrar, vamos a un control de detención y sin problema, porque sabemos. Y esos asuntos hasta ejecución, porque los conoces desde un principio. Para eso está creado el sistema acusatorio, que el Ministerio Público deba de conocer desde la puesta a disposición hasta el final. ¿Qué es el juicio? El juicio no es otra cosa
que la reproducción de los hechos del momento de su comisión. Ahí se van a desahogar las pruebas que en su momento fueron aportadas tanto por la defensa o por el Ministerio Público en las teorías del caso que ellos hayan considerado. Entonces, es de suma importancia el que conocer esto, el que los policías sepan, el que la ciudadanía conozca. ¿Por qué? Porque el día de mañana cualquiera podemos ser objetos de alguna detención arbitraria, y eso sabiendo este tipo de situaciones, pues podemos defendernos, y por eso en muchos sectores de la política se habla de que el sistema acusatorio no sirve, que es la puerta giratoria, y yo digo que no. Los que estamos inmersos en ellos es un sistema netamente garantista, es para gente pensante, es para gente. No es posible que un cateo sea negado porque sea negado o que sea concedido y llevar a alguien a formular imputación al control de detención cuando se den datos falsos. Eso no puede. Los jueces de control en el Estado y principalmente a nivel federal son sumamente garantistas de los derechos humanos de las personas que son sometidas a su consideración. Entonces, como les decía, es imperativo que se fortalezca. Ya no estamos en la implementación, ya estamos en la consolidación y el fortalecimiento del sistema acusatorio. Quienes no están inmersos en este sistema, ha habido muchas críticas en algunas de las etapas. Me he topado con catedráticos, con defensores que establecen, por ejemplo, del abreviado, que dicen que es violatorio de derechos humanos porque hay una autoincriminación. Y viendo las cosas de manera muy objetiva, se tiene que ver los alcances de lo que hace el procedimiento abreviado. ¿Cuáles son los alcances? Se establece. Para solicitarlo se tiene que presentar primero la acusación. ¿Qué es esto? Pues la narrativa de los hechos. Se tiene que establecer lo que es la pena propuesta, la clasificación jurídica, la reparación del daño, y luego ¿a qué te lleva el abreviado? El defensor tiene que explicarle al defenso, a su defenso, qué derechos conlleva el si se someten al juicio y también cuáles son los alcances del abreviado. Pero se lo tienen que explicar a detalle, tienen que decírselo para que vea que el defensor considera que no tiene oportunidad de que su estrategia, su teoría del caso, a lo mejor no va a poder salir avante ante las fortalezas jurídicas de lo que está integrada en la carpeta del Ministerio Público. Y ante ello, bueno, pues tiene que renunciar al juicio oral, el acusado, tiene que aceptar los medios de convicción que sean señalados por el Ministerio Público y pues aceptar la responsabilidad. Pero eso, que sea violatorio de derechos humanos, porque hay personas, he escuchado yo en foros y lo he debatido, que porque en algunas entidades con la simple autoincriminación ya son autorizados los abreviados, ya aceptan los abreviados. No. La poca experiencia que yo tengo en los abreviados, en la mayoría de los casos, las personas no declaran ni en sede ministerial, ni en el control de la detención, ni en vinculación. No declaran. Y todo se hace con base en todos los datos o medios de convicción para poder acreditar su responsabilidad. Y como ellos están conscientes
de que sí cometieron la conducta ilícita, pues por eso es mejor se acogen al beneficio, porque al final de cuentas es un beneficio la salida, la terminación anticipada, que es el procedimiento abreviado. En consecuencia, el estudiar, el involucrarse, el estar inmerso en todo lo que es el sistema acusatorio es enriquecedor, se tiene que fortalecer, tiene que haber ese compromiso por parte de todas las autoridades, de todos los niveles, de preparar fehacientemente, de manera muy objetiva, muy responsable, muy profesional a los policías. Ahí háblese de esto de todos los niveles de gobierno, porque a 12 años de distancia de la reforma no vemos muchos resultados, vemos muchas carencias en muchas de las corporaciones. Es lamentable que a estas alturas no sepan hacer un informe policial homologado, no sepan qué es la flagrancia, mucho menos cuáles son los niveles de contacto, no sepan hacer una cadena de custodia. Entonces, ¿cómo queremos que haya justicia, que no haya impunidad, cuando los mismos policías, pues ahí está la base de todo? Los ministerios públicos, creo que en muchos de los casos, y lo digo con mucho respeto, pues también desconocen o cometen muchas anomalías, no lo dudo. Los jueces resuelven con base en lo que le está presentando el Ministerio Público. En un foro me presentan de que ponen a disposición un camión, una policía estatal, porque iba a exceso de velocidad, y ponen las fotos dentro del reporte, en el informe policial homologado, ponen fotografías donde a 150 o 200 metros se ve una caseta de peaje. Pues por sentido común, exceso de velocidad en 200 metros, un camión Torton, pues no. Y el Ministerio Público, aún así, judicializa. ¿Qué es lo que piensa el juez? ¿Qué dijo el Ministerio Público? No, pues es que me obligan mis jefes. O es porque lo obligan, o es porque no sabe. Pero no podemos seguir así en México. No podemos seguir, se tiene que profesionalizar, y el sistema acusatorio, reitero, es sumamente garantista, es transparente, es muy interesante y es para gente pensante. Si se quieren hacer las cosas, se debe de fortalecer, se debe de engrandecer y profesionalizar a las policías, a los ministerios públicos, y háblese primer respondiente, a la policía, a las policías ministeriales, a los peritos, a todo el mundo. Y así podemos llegar a tener el día de mañana una verdadera procuración y administración de justicia en nuestro país, que lamentablemente ahorita pues está pasando por situaciones, háblense de delincuencia, muy lamentables, y que la sociedad es la única que está sufriendo las consecuencias. Espero que esta pequeña charla, estas pequeñas experiencias les hayan servido de mucho, y estoy a sus enteras órdenes para las dudas, comentarios, sugerencias, lo que gusten, y recuerden, pónganse cubrebocas. Gracias.